Bien, como les decía entonces, ¿qué es la intención de un aporte irrevocable? El socio hace un aporte al ente mediante escritura pública con la intención futura de que ese aporte sea para la emisión de acciones. La sociedad no lo va a decidir en el momento. ¿Por qué? Porque esa decisión pasa al órgano volitivo, que es la asamblea de accionistas. La asamblea va a decidir acerca o no del aumento del capital. Y puede que no lo acepte en ese momento, entonces va a quedar como aporte irrevocable para un futuro análisis. Lo que tiene es que ese aporte que realiza el socio, y la misma palabra lo dice, es irrevocable. No puede pedir su restitución, o sea, si la asamblea no lo acepta, no podemos pedir la restitución. Va a quedar ahí hasta que se lo acepte y se emitan las acciones. Por eso queda como un aporte de los propietarios, pero no capitalizados. ¿Sí? ¿Se entiende el porqué de eso? Profe, ¿y una vez que tipo se aprueba ese aporte, vas a ser capitalizado o queda ahí? Una vez que eso pasa, acciones en circulación. Ah, claro, está bien, ¿Sí? Una vez gracias. que está aprobado, pasa a acciones en circulación. Bien, la otra rama importante que encontramos dentro de lo que es no capitalizado, tenemos lo que es la prima de emisión. Y vamos a leer acá y después les sigo explicando. Dice, es la diferencia a favor obtenida al colocar acciones propias en el mercado por encima del valor nominal, es decir, cuando el valor de mercado es mayor que el valor nominal. La prima de emisión es un sobreprecio del valor nominal de la acción que paga el suscriptor de acciones de una sociedad cuyas acciones cotizan sobre la par. Se podrá emitir acciones con prima, es decir, emisiones de acciones sobre la par, la que fijará la Asamblea Extraordinaria para conservar la igualdad en cada emisión. Si la emisión es bajo la par, significa emisión de acciones por debajo de su valor nominal y se utiliza para incentivar la inversión debido a la ventaja comparativa que supone suscribir títulos a un valor inferior. Normalmente, cuando hay emisiones bajo la par, se lo conoce como descuento de emisión. Y ahora, si el valor de mercado es igual al valor nominal, se lo conoce como emisión de acciones a la par. En definitiva, de todo esto que leímos, la prima de emisión es aquella cuenta contable que va a aparecer en las registraciones de los asientos del libro diario cuando la prima de emisión es el mayor valor pagado por encima del valor nominal de una acción. Nosotros hasta ahora dijimos que toda acción tiene un valor nominal, es decir, el valor inicial al cual los socios iniciales hicieron el aporte en la empresa. Es decir, Juan y Pedro constituyen la sociedad con 100 acciones a 100 pesos valor nominal cada acción. Bien, empiezan a trabajar. El día de mañana, cuando quieren hacer nueva emisión de acciones o vender acciones, obviamente el valor de mercado de esa acción es distinto al valor nominal. De acuerdo a cómo sea el valor, vamos a tener emisiones sobre la par cuando el valor de mercado sea mayor, bajo la par cuando es descuento de emisión, cuando es menor, o a la par cuando el valor de mercado es igual. ¿Cuál es la finalidad? Ahora ustedes me van a decir, ¿y para qué sirve eso? ¿O cuál es la finalidad de la prima emisión? Y acá lo tenemos, dice, es la protección de los accionistas antiguos contra el deterioro del valor patrimonial de sus títulos. Es decir, mantener el valor de participación de los mismos. Los aportes son del mismo valor nominal, pero se realizaron en momentos diferentes. El sobrevalor representado por las primas de emisión no puede considerarse utilidad, sino que es un aporte no incorporado al valor legal del capital, o sea, un aporte no capitalizado. Ello implica que si bien forman parte del capital, dentro de este deben diferenciarse del valor nominal de los mismos. Yo a lo que voy les digo una cosa. Si los socios originales hicieron sus aportes a un valor nominal de 100 pesos cada acción,
y empezaron a tener actividad en la empresa, empezaron a ganar, empezaron a tener resultados, es decir, empezaron a trabajar, y esa empresa empezó a crecer y a crecer. ¿Qué quiere hacer el resto de la gente? Comprar acciones de esa empresa, ¿por qué? ¿Qué dicen? Anda bien. Pero entonces, ahí entra el tema del valor de la acción. Es lógico que esta gente que ahora que ve que la empresa funciona, compre acciones al mismo valor al que lo compró los socios iniciales. Por eso dice es la protección de los accionistas. ¿Por qué? Porque esa diferencia del valor nominal y el valor del mercado, que lo vamos a llamar prima de emisión, es el valor patrimonial proporcional, es decir, lo que ya ganó la empresa se los termina cobrando a estos nuevos socios que ahora quieren formar parte del ente a través del valor patrimonial proporcional. Y vamos a ir a un ejemplo para que se entienda mejor. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense, previo a una nueva emisión de acciones, el patrimonio de una sociedad anónima es de 13.000 pesos, que se conforma de 100 acciones a 100 pesos, es decir, 10.000, y resultados acumulados 3.000. Esto es la conformación del patrimonio de un ente. El capital inicial, es decir, el aporte capitalizado inicial es de 100 acciones a 100, 10.000, y durante el primer ejercicio tuvieron resultados de 3.000 pesos, es decir, que hoy el total del patrimonio es 13. Dado que son 100 las acciones emitidas, el valor de cada una de ellas representa en el patrimonio, es decir, el valor patrimonial proporcional de 130. ¿De dónde surge esto? 13.000 dividido 100. El total del patrimonio dividida la cantidad de acciones. 130 pesos cada una. Fíjense que al inicio del aporte, los socios pusieron por cada acción 100 pesos. ¿Sí? Al finalizar el periodo, con el primer resultado, esas acciones pasaron a valer de 100 a 130. ¿Por qué? Porque se hizo una distribución, o sea, el valor, el BPP, es la distribución proporcional de los resultados por cada una de las acciones. ¿Se entiende? Chicos. Sí, profe. ¿Sí? Bien, fíjense, 13.000 pesos. Aumento, ¿no? ¿Cómo? ¿Es por el aumento que se ha ganado o no? Claro, o sea, de esos 3.000 pesos que ganaron, ¿qué hicieron? Bueno, lo dividimos por la cantidad de acciones. Son 30 pesos que se ganó por acción. Entonces, quiere decir que al cierre, esa acción que al principio salía 100, ¿hoy cuánto sale? 130. ¿Sí? Eso es para el accionista viejo. Ahora, vamos a ir al caso de que se quiera hacer una nueva emisión a igual valor nominal, es decir, a 100 pesos. Existiendo una nueva emisión de 50 acciones más a su valor nominal de 100, vamos a ver cómo quedaría el patrimonio. Son 150 acciones a 100, 15.000, resultados acumulados 3.000, total del patrimonio 18. Al ser ahora las acciones 150, el BPP, o sea, el valor patrimonial proporcional de la acción, también cambia. Y ahora es de 120, porque son 18.000 pesos dividido 150 acciones. Entonces, fíjense que el valor patrimonial proporcional cambió, disminuyó en 10 pesos. ¿Qué quiere decir? Que no puedo, o sea, si lo tengo que hacer y no me queda otra, porque me falta financiamiento, bueno, pero no se puede hacer una nueva emisión de acciones al mismo valor nominal, porque ¿qué estaría pasando? Disminuye el BPP. Entonces, ¿quiénes terminan perdiendo ahí? Los socios iniciales. Porque es como que terminan distribuyendo sus ganancias, la que ellos habían obtenido, en los nuevos socios. Cuando eso no está.
O sea, no tendría por qué ser. ¿Sí? Que las ganancias queden realmente en quienes habían sido los socios. Entonces, fíjense, dice, consecuencia de la diferencia en el valor de emisión. Se provocaría una inequidad entre los tenedores de las acciones existentes, es decir, los viejos, y los de la nueva emisión, dado que el valor de las mismas en base al patrimonio pasaría a ser de 120, habiendo pagado por las nuevas 100. Hay un beneficio de 20 pesos por cada nueva acción suscripta y habiendo perdido los anteriores, 10 pesos por cada valor. Fíjense que teniendo esta situación inicial y haciendo una nueva emisión al mismo valor, ¿qué es lo que se provoca? Que los socios viejos pierdan 10 pesos por cada acción. Y los socios nuevos, los que están pidiendo la emisión de acciones nuevas, ganen 20, porque esa acción pasa a valer 120 cuando ellos la pagaron 100. Entonces acá hay una inequidad entre el socio nuevo y el socio que quiere la nueva emisión. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntamos? ¿A qué valor tendría que emitirse para que los socios viejos no pierdan y queden iguales? Entonces, fíjense, esto es un poco el resumen de lo que vimos hasta recién. El perjuicio de quienes poseen la acción. El valor por cada acción ante la nueva emisión, 13. El valor por cada acción de proceder a la nueva emisión, 12. ¿Qué pierden? 1 peso. Y esto es de los que suscriben las nuevas. Entonces ganan 2. Eso estaría mal. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿A qué valor entonces voy a tener que hacer la emisión de acciones? Entonces, ¿a qué valor? Y el valor lo voy a tomar de acá. Fíjense. 13.000, ¿cuánto se aumentó sobre el valor original? Un 30%. 3.000 es, o sea, el original eran 10. Tengo un resultado de 3, que el 3 es el 30%, 3.000 es el 30% de 10.000. Entonces, ¿qué digo? Para evitar el perjuicio, la emisión debe efectuarse con un 30% de prima, o sea, sobre la par a 130. De esa forma, el total del patrimonio sería 19.500. Fíjense si hacemos la misma emisión. 150 acciones a 100 pesos, porque tenemos que respetar el valor original, el valor nominal, 15.000. Si hacemos la prima de emisión, estos 1.500, ¿de dónde surgen? Las 150 acciones, fíjense, ¿de dónde salió? Los 1.500. Surgen de acá. Los 130 pesos de los aportes. Son los 100 pesos más los 30 pesos. ¿Sí? Fíjense acá. Acá hago la aclaración de dónde surgen los 1.500 de la prima de emisión. El importe correspondiente a la prima de emisión 1.500 surge del siguiente cálculo. Importe a integrar por cada nueva acción, 130 pesos, que es 100 más el 100 por el 30%. El importe correspondiente al capital por cada acción, 100 pesos, se debe corresponder con el valor nominal. Los 30 es lo que fui ganando, los 130 menos los 100, por lo tanto es 30 pesos de cada acción, o sea, lo que estoy pagando de más, por las 50 acciones, los 1.500. Los resultados acumulados se mantienen, por lo tanto ahora el patrimonio es de 19.500. Y fíjense, 19.500 dividido la cantidad de acciones, ¿cuánto me da? 130 cada, el valor nominal de cada, el BPP de cada acción. Entonces, ¿cuál es el mejor cálculo para saber a qué valor voy a tener que hacer emisión de acciones? Divido la cantidad de acciones que quiero, total del patrimonio por la cantidad de acciones, ahí saco el BPP, y ese porcentaje que se vio aumentado por los resultados acumulados es el que voy a tener en cuenta para la nueva emisión. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí.
Bueno, esto después lo van a tener que rever, obviamente. Yo les diría, por favor, que el miércoles, antes de ir a clase, hagan una lectura de todo esto. Porque si no, los prácticos no los van a entender. ¿Sí? A ver. Déjenme ver. Fíjense, teniendo en cuenta esta prima de esta nueva emisión de acciones con la prima de emisión sobre la par. Profe, Sí. disculpe que la interrumpa. ¿Usted tomó asistencia? No, tienen que marcar la asistencia, chicos, directamente en la plataforma. Hay una sola chica que yo sé que no es Fogareta, que no la marca. Bueno. Marquen ahí. Bueno, fíjense, en la nueva emisión de acciones, al fin y al cabo, me cambió el capital inicial, que era de 10.000, ahora es de 15, y la prima de emisión 1.500. Quiere decir que en total, ¿en cuánto se vio aumentado? En 6.500 pesos. ¿Sí? Recuerdan que acá, el inicio, eran 10, 3, lo que me conformaba 13.000. Cuando hago la emisión de acciones con un valor de BPP de 130, las acciones pasan a ser 15.000 y hay una prima de emisión, porque acá se respeta el valor nominal, de 1.500. Es decir, que el capital aumentó, perdón, el aporte de los propietarios aumentó en 6.500 pesos. Si yo les pido que me registren contablemente esta situación, hay que registrarla contablemente, nos encontramos frente a este asiento. Primero, ¿quiénes son los que se comprometen a la nueva emisión de acciones? Los accionistas. Accionistas. Y fíjense la naturaleza de la cuenta patrimonial del activo. Y escuchen lo que yo les digo hoy. La persona que representa al accionista, o sea, en una sociedad anónima, tenemos las acciones en circulación y los accionistas. ¿Quiénes son los accionistas? Los que se comprometen a hacer el aporte en la acción. Es decir, la persona. Mientras que las acciones en circulación corresponde al capital. Entonces, los accionistas, cuenta patrimonial del activo, y fíjense que quienes están haciendo la registración es el ente, entonces el ente tiene derecho sobre estos accionistas en la nueva emisión de acciones. Y en la nueva emisión de acciones, ¿qué es lo que aumenta? Y aumenta acciones en circulación, cuenta de patrimonio neto por 5.000 pesos. Es decir, la parte proporcional de la nueva emisión de acciones que se emite al mismo valor nominal, a 100 pesos, que eran 500 acciones a 100, 5.000. Y cuenta prima de emisión, patrimonio neto, aporte no capitalizado, por la diferencia, que son los 30 pesos que cambió el BPP de la acción desde el inicio al primer resultado, multiplicado por la cantidad de acciones, los 1.500. Y una vez que los accionistas integran esa nueva emisión de acciones, hacemos caja a accionista, es decir, dejamos de tener el derecho de cobro sobre esas personas. Fíjense, ¿entienden cómo es la registración? Bueno, vamos a ver el miércoles. Sí, profe, sí. ¿Sí? Vamos a ver el miércoles, si no, o vamos a ver en el próximo parcial después. Bien, entonces, por un lado vimos el primer grupo, los aportes de los propietarios. Por el otro lado vamos a ver los resultados acumulados. Que los resultados acumulados es el segundo grupo. Teníamos por un lado las ganancias reservadas y por el otro lado los resultados no asignados. Las ganancias reservadas, y fíjense la palabra, la misma palabra se los dice, se denomina a las ganancias no distribuidas en asamblea.
Los únicos destinatarios de las ganancias líquidas y realizadas son los accionistas o los socios. Pero existen situaciones en que no es posible su distribución por diferentes motivos, legales, estatutarios, etc. Una vez que la empresa tiene una ganancia, como bien lo dice ahí, los únicos destinatarios de esas ganancias líquidas son los socios o los accionistas de la empresa. Pero antes de empezar a hacer distribución de ganancias líquidas, la empresa debe tener en cuenta a la norma legal que rige para todas las sociedades, que es la ley 19.550, que es la que enmarca que hay situaciones en las que no todo puede distribuirse. Y eso lo vamos a dejar, fíjense, resultados acumulados, uno de los grandes rubros, las ganancias reservadas. ¿Qué son las ganancias reservadas? Son parte de las utilidades que se conservan para aplicar en caso de ser necesario algún destino específico. Es decir, no todo lo que gano lo distribuye el ente. Una parte, por la ley o por lo que fuere, debe reservarlo para hacer frente a situaciones que pueden ocurrir en el futuro. Esas reservas las vamos a conocer como reserva legal, reserva estatutaria o reserva facultativa. La reserva legal, como bien lo dice su palabra, está determinada por la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, que en su artículo 70 dice, obliga a las sociedades de responsabilidad limitada y a las sociedades por acciones a reservar el 5% de sus ganancias líquidas y realizadas hasta alcanzar el 20% del capital social. ¿Sí? Esta dice la ley 19.550. A ver si lo interpretamos. En el primer ejercicio, la empresa tiene un capital de 100.000 pesos. ¿Sí? Por lo tanto, la ley que dice el 20% de ese capital, que son 20.000, la empresa, a medida que va ganando, tiene que guardar como reserva legal el 20% del capital, es decir, 20.000 pesos. Pero lo puede ir haciendo hasta un 5% por ejercicio. Es decir, si durante el primer año la empresa tuvo ganancias de 10.000 pesos, es decir, de esos 10.000 pesos, debo guardar el 5% para reserva legal. Si quiero lo puedo ir guardando puedo hacer el 20% todo junto. Pero bien dice acá, debe reservar el 5% de sus ganancias hasta alcanzar el 20% del capital social. Es decir, yo puedo guardar el 5% el primer año, el 5% el segundo, el 5% el tercero, y así durante 4 años completo el 20% del capital. Pero eso me lo enmarca la ley. La ley entonces de sociedades me dice, toda empresa debe tener como reserva legal para hacer frente a situaciones, en caso de ser necesario, el 20% de su capital, que puede ir siendo reservado el 5% por año. ¿Se entendió esa parte? Ay, chicos, no me dejen hablando sola. Si no me entienden, díganme y yo les vuelvo a repetir. Es como que lo restante de lo que le da el total a la empresa es como que se lo guarda. Algo así sería. La empresa gana 100.000 pesos. ¿Sí? Entonces, vamos a poner que tiene 100.000 pesos de capital. Y el primer año gana 50.000 pesos. Bien. Entonces, la ley que te dice, si tenés 100.000 de capital, 20.000 tenés que tener como reserva legal. Pero no te obligo a que esos 20.000 los reserves todos juntos. Podés ir reservando un 5% año a año hasta que alcances el 20%. Entonces, si tenías 100.000 de capital, que tiene que tener 20.000 de reserva legal, y el primer año ganó 50.000,
5 por 5, 25, es decir, 2.500 puedo reservar el primer año. Si el segundo año ganó 70.000 de ganancias, bueno, a ver, el 5%, ¿cuánto es? 7 por 5, 35, 3.500. Hago 3.500, lo mando a reserva legal, más los 2.000 y pico que tenía, ya tengo casi 6.000. Entonces me voy acercando siempre a los 20.000, que es lo que me exige la ley. ¿Sí? Después vamos a hacer un ejercicio sobre eso. Lo voy a hacer porque me olvidé de ponerlo en el práctico, pero lo vamos a hacer. Luego, también existe otro tipo de reserva. A ver, acá tengo un chat. Sí. Después tenemos lo que se llama la reserva estatutaria. ¿Qué es la reserva? O sea, toda empresa, todo ente, se va a normar por un estatuto. En el estatuto se establecen las pautas que se deben seguir en cada empresa. Y en el mismo estatuto, la sociedad puede decir que aparte de la reserva legal, van a crear determinadas reservas para hacer frente a situaciones. Es decir, por un lado tenemos la que nos enmarca la ley y por otro lado tenemos las reservas que nos enmarca el estatuto. Fíjense, dice, la estatutaria se produce cuando en la constitución societaria se crean estas reservas, es decir, se establecen por medio del estatuto en la sociedad anónima o contrato social en otras sociedades. En el mismo contrato, cuando se crea la sociedad, se deja establecido que aparte de la reserva legal, no van a siempre a retirar todo lo que ganan. Van a dejar también reservas por un X monto para tal caso. Y aparte de la reserva estatutaria, después nos encontramos con la reserva facultativa, que son decisiones que toma el órgano de cada una de las sociedades y, por ejemplo, dicen, bueno, no, el resultado de este ejercicio, una vez que asignemos a las reservas obligatorias o legales o estatutarias, vamos a dejar un 20% para guardarlo para compra de equipos informáticos. Es decir, deciden la asignación específica para cuál lo van a guardar. Si, no lo distribuimos, no queremos distribuirlo. Esta vez lo dejamos para tal cosa. Y eso es una reserva facultativa, es decir, lo decide el órgano de dirección. ¿Perfecto? A ver, quiero ir un poquito más rápido porque si no, no llego. Entonces, fíjense, ¿cómo sería la registración contable de la constitución de reserva? Cuando la empresa tiene una ganancia, ¿qué resultado? Perdón, el resultado no asignado después se pasa a formar parte del patrimonio neto. El patrimonio neto, ¿qué saldo tiene? Tío. Acreedor. Acreedor. Por lo tanto, patrimonio neto aumenta por el debe, ¿por dónde disminuye? Perdón, patrimonio neto aumenta por el haber, disminuye por el debe. Perfecto. Entonces, si yo tengo los resultados no asignados, que es una cuenta del patrimonio neto, si yo tengo 100.000 de resultados no asignados y esos 100.000 los quiero distribuir en reserva legal, reserva facultativa, reserva estatutaria, es decir, que lo quiero disminuir, si lo quiero disminuir a ese resultado no asignado, ¿por dónde lo disminuyo? Por el debe. ¿Y qué voy a crear? Una reserva legal, una reserva facultativa, una reserva estatutaria. ¿Por dónde se le da inicio? Por el haber. Entonces, fíjense qué tipo de variación estoy haciendo acá. Variación, chicos, ya lo vimos esto. ¿Qué tipo de variación? ¿Serían hijas? ¿Eh? ¿Serían las hijas? No. ¿Cómo las hijas? No, ¿qué tipo Claro, de cuando variación? una cuenta de resultado da otras cosas, como caja 1001, algo así medio parecido, ¿no? Digamos que de los resultados no asignados sacás para otras concreciones que son las reservas. Pero si yo te estoy preguntando qué tipo de variación tenemos acá, fíjense que estoy cambiando un patrimonio neto por otro.
Es decir, si tengo 100.000 de resultados no asignados, ¿Permutativa? digo, permutativa. Digo, cambio de esos 100.000 de resultados no asignados, bueno, paso 30 reserva legal, 30 estatutaria, 40 facultativa. Dejan de ser resultados no asignados para pasar a formar parte de otra instancia del patrimonio neto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, Sí. estamos siempre dentro de lo que es patrimonio neto. Dejan de ser resultados no asignados. Fíjense, la palabra resultados no asignados, se los dice yo mismo. No tienen todavía una asignación específica. Son resultados que se fueron acumulando en esa cuenta, en los no asignados. Hoy le encuentro una ubicación a esos resultados. Bueno, entonces, ¿qué hago? Los saco de ahí y los paso a otro lado. ¿A dónde los paso? Dentro del patrimonio, a reserva. ¿Sí? Y lo mismo, si ustedes me dicen, bueno, pero esa reserva facultativa que el órgano de dirección quiso crear, por ejemplo, para comprar equipos informáticos en el ejercicio futuro, el día que lo quieren desafectar, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, ¿lo quiero desafectar para comprar equipos o lo quiero desafectar para capitalizarlo? En el caso, como dice acá, se aplique para aumento de capital, directamente le doy de baja a la reserva facultativa. Recuerden que reserva facultativa es de patrimonio neto, y si lo quiero capitalizar, ¿a dónde lo mando? A capital social en el caso de las sociedades, o a dónde en el caso de las sociedades anónimas. ¿Cuál es el capital? ¿En circulación? Acciones en circulación. Recuerden eso, el capital social es en SRL y acciones en circulación es en sociedad anónima. Bien. Y por último, teníamos por un lado las ganancias reservadas y por el otro los resultados no asignados. ¿Y a quiénes vamos? Fíjense lo que les dije recién. ¿Qué son los resultados no asignados? Los que no tienen una asignación específica todavía, es decir, que la asamblea todavía no decidió qué hago con esas ganancias. ¿Y por quiénes pueden estar formados los resultados no asignados? Por resultados de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Por ejemplo, en el primer año gané, quedó, no distribuí. En el segundo año gané, quedó, no distribuí. En el tercer año gané, quedó, no distribuir. Entonces, ¿qué fueron haciendo todos esos resultados? Se fueron acumulando. ¿A dónde? En resultados de ejercicios anteriores. ¿Y qué puedo encontrar también ahí? El resultado del ejercicio, el del último ejercicio. Estos son los dos rubros que forman parte de los resultados no asignados. Fíjense, los resultados no asignados, como bien les dije, no tienen asignación específica, pero pueden tener ambos saldos. Saldo acreedor son utilidades acumuladas de una empresa que no han sido distribuidas, es decir, las podemos capitalizar, distribuir entre los socios, pagar honorarios a directores y síndicos, gratificaciones al personal, constituir reservas. Fíjense lo que puedo hacer con ese resultado no asignado. Y va a tener saldo deudor cuando sean pérdidas acumuladas, que se encuentren pendientes de absorción por cuentas del patrimonio neto. Es decir, así como gano, también puedo perder. No es que las empresas siempre ganan y ganan. Por ejemplo, el primer año gané 100.000 pesos, el segundo año perdí 50, entonces ya esa cuenta de resultados acumulados tiene 50.000. Y si el tercer año volví a perder 50, ya resultados acumulados lo tengo en 0, porque los 50 que tenía los volví a perder. Y el cuarto año pierdo 20, quiere decir que ese resultado no asignado ahora lo tengo con saldo deudor. ¿Por qué? Porque todavía esa pérdida no se absorbió, porque esas pérdidas obviamente puedo llegar a acumularlas, a absorberlas con otros capitales. Entonces ahí el patrimonio neto, ¿qué pasa? Disminuye. No nos metamos todavía en eso. Vamos a las grandes figuras del patrimonio hasta ahora. Vamos hasta ahí nomás. Bueno, este cuadrito, no, acá no. Y bueno, acá es un poco, explicamos lo que es los resultados no asignados.
Los ajustes de resultados de ejercicios anteriores, que se llaman área, son resultados atribuibles a ejercicios anteriores, pero que se reconocen contablemente en el ejercicio presente. Es decir, en el grupo resultados no asignados, podemos encontrar diferentes subgrupos acá. No, ¿dónde está? Acá. Yo les dije acá resultados de ejercicios anteriores o resultados del ejercicio. En esos resultados de ejercicios anteriores podemos encontrar lo que se conoce como área, ajuste de resultados de ejercicios anteriores, que nos damos cuenta hoy en este ejercicio de un resultado del anterior que no se computó, entonces podemos hacer el ajuste, y a ese ajuste lo vamos a llamar área. Esto se lo dejo muy como conocimiento, pero digamos, lo van a ver más en contados. Distribución de utilidades, fíjense, los dividendos por ejemplo, cuando se pagan dividendos en efectivo. De esos resultados no asignados, la empresa dice, bueno, por asamblea decido pagar dividendos en efectivo. Entonces, ¿qué es lo que disminuye? Resultados no asignados a dividendos a pagar, porque eso lo hace con la declaración de la asamblea. Realmente, cuando los efectiviza el pago, hace dividendos a pagar a caja. En el caso de la distribución de utilidades. Y en el caso de absorción de quebrantos, que es lo que yo les contaba recién, que la empresa puede que tenga 3 o 4 periodos consecutivos de quebrantos, entonces el resultado no asignado le queda con saldo deudor, lo que hace es resultado no asignado a capital. Esta es los dividendos en acción. Y fíjense, dice, según la ley de sociedades comerciales, es obligatoria cuando las pérdidas acumuladas insumen el total de reservas y el 50% del capital. O sea, hay un orden para ir absorbiendo. Cuando yo empiezo a perder, no es que voy directamente sobre el capital. Primero tengo que ir contra las reservas. Es decir, si tengo reservas, voy absorbiendo de ellas. Primero de otras, después de las estatutarias y después de la legal. Es decir, hago el orden inverso a cuando las fui constituyendo. Una vez que absorbí las reservas, puedo ir absorbiendo con el ajustes al capital para recién, como último, tomar parte del capital para absorber las pérdidas. Pero bueno, eso después lo vamos a ver en otro momento. ¿Dudas hasta acá de esto? No, profe. ¿No? Bueno, obviamente que con el práctico lo van a ir viendo mejor. Bueno, ahora vamos a empezar con los diferentes tipos de sociedades que hay, más que nada las más comunes, y cómo se van a conformar en el inicio. Y acá hablamos un poco de los 2 momentos que le hablé hace un rato. Que cuando los socios hacen el aporte a la sociedad, hay una registración contable de apertura. Y que esa registración contable de apertura, o lo que se conoce como variación de origen, es la que va a tener como documento respaldatorio al contrato social, o al contrato social, perdón. Al contrato social. Y aparecen los 2 momentos, el compromiso y la integración. El del compromiso o suscripción, que es el momento que se genera el derecho a favor del ente, es decir, fíjense que ustedes tienen un papel